Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Ana Mercy Otañez y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el economista Antonio Siriaco en este inicio de año para echarle una ojeada al país y al mundo. Así es. ¿Verdad? Buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes y estamos aquí para conversar un tanto de economía. Bueno, la economía cerró con un crecimiento de un 7%, se dijo. Y después vino lo de la Suprema con lo de Bahía de las Águilas. Claro, claro. Que de una vez el gobierno muy apresurado pues anunció proyectos. Todo esto parece prejuiciar un año positivo, el 2019. Sin embargo, hay muchos factores que habría que estar por lo menos atentos a ver cómo impactan a la economía, o a favor o en contra. Surge el tema de la tensión de Estados Unidos con China, está el tema de Punta Catalina, está el tema del petróleo de Texas, está el tema de las tasas del dólar. Claro. Y hay un tema que hoy sale en la prensa nacional, que son los grupos técnicos del Banco Central, que analizan sobre si tenemos que cambiar el modelo económico o si tenemos que hacerle ajuste al modelo. Entonces, sobre todas esas cosas, yo pienso que sería válido echarle una ojeada a la economía para ver cómo puede presentarse este año. Mira, Percio, todo eso que tú has descrito, eso configura un mundo lleno de incertidumbre. Incertidumbre. Y eso es una palabra clave en estos tiempos. Sí. Incluso ese crecimiento del 7% del Banco Central, ni el mismo Banco Central esperaba que iba a crecer a esa tasa tan alta. Incluso es una de las tasas no solamente más altas en América Latina y el Caribe, incluso por encima de la tasa de crecimiento que tuvo China o que va a tener China cuando se cierren los datos en el año 2018. China va a crecer alrededor del 6.6%. La economía dominicana podría estar creciendo cuando se cierren todas las informaciones, quizá por encima del 7%. Por lo tanto, eso fue muy atípico. Incluso las proyecciones del Banco Central a principios del año 2018 hablaban de un 5, 5.1 y lo fue, básicamente con el paso del tiempo lo fue corrigiendo. Claro, hay un elemento importante que la economía norteamericana tuvo un crecimiento también por encima del 3%. Bueno, de hecho, la CEPAL dice que nuestro crecimiento obedeció a la solidez de la economía estadounidense. Y es así. Mira, por cada 1% que crece la economía norteamericana, esta economía crece alrededor de 1.6. 1.6. 1.6%. Es decir, que tenemos 0.6 Claro, por encima del crecimiento, obviamente, norteamericano. ¿Y cuáles factores inciden ahí? Mira, pues entonces tenemos que empujar que los americanos crezcan cada vez uno. Pero en realidad, cuando uno observa los componentes del crecimiento de la economía dominicana, tú observas que crecieron las exportaciones de zona franca al mercado norteamericano. Creció la entrada de turistas que vienen de Estados Unidos. Creció las remesas de dominicanos que viven en territorio norteamericano. Hay que tomar en consideración que el 73% de las remesas que entran a este país vienen precisamente de los dominicanos. ¿Cuándo va a sentir la población per se, la población en sentido general? ¿Cuándo va a disfrutar eso? Estamos haciendo una descripción de lo que ocurrió. Ahora, viene la crítica precisamente al modelo productivo. Cuando se habla de un modelo económico o de un modelo productivo, no solamente estamos hablando de la forma en que produce o que genera crecimiento, sino en cómo se redistribuye ese crecimiento. Pero también hay elementos de carácter institucional. O sea, los modelos tú no puedes ver sencillamente desde el punto de vista puramente economicista, sino también cómo se articulan las instituciones. Y esos son elementos importantes. Ahora, ¿qué ha pasado con ese crecimiento? Tú observas que la economía dominicana ha sido exitosa en términos del crecimiento durante las últimas décadas, es más, durante los últimos 50 años. Sin embargo, cuando tú observas un mecanismo por excelencia para redistribuir ese crecimiento, que es el salario real en la República Dominicana aún no se ha recuperado desde los años 2000 o, si te vas más lejos, 1996. Y eso es un elemento que yo creo que es una falencia del modelo. El mismo gobernador se adelantó en esa rueda de prensa, dijo, bueno, hay que tratar de compartir aumentando salarios, incluso en los sectores más bajos. Profesor, Porque en cierta manera yo creo
que él está muy consciente de que ha habido un crecimiento muy alto, pero no ha habido una redistribución directa en términos del salario. Profesor, sí. No hay una redistribución directa en términos del salario, pero es que no compagina el salario actual de muchos sectores con el costo de la canasta familiar. Claro, claro. Un salario mínimo no se puede vivir con la canasta familiar, que el propio Banco Central dice que anda a los 25.000 pesos. En promedio. Pero ¿tú sabes por qué ocurre eso? Porque precisamente no hay una política salarial de indexación cada 2 años o cada 3 años, sino lo que se indexa aquí, y es con mucha discusión, es el salario mínimo. Entonces, lo que ocurre sencillamente es que cuando crece la economía hay una mayor repartición, sin embargo los salarios no se indexan y la brecha se incrementa. Antonio, sin embargo, esta es una economía con unas ciertas particularidades. Claro, claro. Por ejemplo, cuando se habla de que esta economía tiene más del 60% de sus actividades de manera informal, claro. Eso quiere decir que hay gente que a lo mejor vive por la libre, claro, no tiene un patrón, no tiene un salario. El modelo está hecho para que tenga un patrón para asegurarse, pero no tiene acceso al seguro médico porque no tiene quien lo asegure. Sin embargo, él puede ganar más dinero a la libre que un empleado que tiene un salario. Claro. Y sin embargo, no estamos considerando ese factor en el crecimiento. La gente se queja mucho de los crecimientos económicos, dice no entenderlo. Claro. Porque la gente a veces tiene la idea de que el crecimiento económico, que alguien viene, te abre el bolsillo y te dice, mira, eso es lo que te toca. Claro, claro. Y ocurre que la economía lo que hace es generar ambientes adecuados para que la gente progrese. Correcto. Y entonces aquí vemos que hay muchos factores que pueden estar disponibles por el ambiente de la economía. Sin embargo, por la parte institucional, la gente no logra tener acceso al bienestar de muchas situaciones que te puede dar la economía. Seguridad social, vivienda, hacerse un patrimonio particular, generar, por ejemplo, ahora se habla mucho de los emprendedores, por ejemplo. Claro, es un tema. Que es un tema. Mira, Percio, tú sabes que yo creo que esta es una economía que llegó un momento ya de madurez para hacer reformas. Por eso nosotros decimos que no solamente basta el crecimiento, y eso está pasando incluso en economías mucho más avanzadas, como la chilena, por ejemplo, que el tema de la desigualdad es un tema bastante central en el debate de políticas públicas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esta es una economía que ha llegado a un techo, y el Banco Mundial le llama a ese tipo de economía de rentas medias altas, vamos a decir. ¿Qué ocurre? Para tú romper ese techo, tú tienes que hacer reformas. No solamente reformas económicas a los mercados, para hacerlo mucho más transparente, para evitar los niveles de concentración que pueden haber en muchos sectores, sino también para reformar las instituciones. Y eso es sumamente importante, porque luego la población de clase media que se va ensanchando, que ya no requiere servicios focalizados, por ejemplo, eso hasta determinados momentos. Tú dices, hay muchos pobres, vamos a tratar de ir focalizando y conducir los recursos, como son escasos, conducirlos a los sectores que más lo necesitan, y entonces en esa medida, pero si la economía crece, hay un sector de clase media que va creciendo. Esos sectores de clase media no están buscando recursos focalizados. Ahora, Antonio, pero, están buscando... Pero esa clase media es la que sustenta. No, pero ahí voy. Pero están buscando servicios de calidad. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Eso se está vislumbrando que aquí va a haber un problema en el futuro, cuando se comiencen a entregar las primeras pensiones por, básicamente, personas que han llegado a su edad productiva o han pasado su edad productiva. Tenemos que ver ese proceso, que ya otros países lo han pasado. Antonio, pero aquí hay una cosa interesante. Usted hablaba ahora que la economía dominicana ha crecido en los últimos 50 años, 5 décadas. Y efectivamente, es verdad. Nada más hay que ver el país. Claro. Este país es diferente. Claro. Sin embargo, en 50 años, la gente es menos pobre materialmente que lo que era 50 años. Y tú veías los campos, las ciudades, todo. Sin embargo, yo creo que hay un tema, y es que los pobres tienen mayores expectativas hoy que los tenían hace 50 años. Los pobres quieren de lo que ven. Así es.
de lo que ven en el país y de lo que ven en el mundo. Así Y es. quizás no es que queremos lo que vemos, sino que aspiramos a No, estar no, mejor. quieren de eso, Claro. quieren tener casa, quieren tener autos, quieren tener Telecable, quieren tener celulares, Que claro. quieren tener tecnología. De por sí estamos criados así. Lo primero que hace una gente de que junta 2 pesos es comprarse un carro o una casa, porque esa es nuestra formación y entendemos como un bienestar de tranquilidad muchas veces y de solución al mismo tiempo. Pero todo ambos eso lo productos. que hace es que precisamente genera una demanda de reformas. Claro. Y en el caso de la República Dominicana, la situación y otros países con características muy diferentes que tienen una población y una diáspora muy grande, eso se acelera, por ejemplo. Mira, tú ibas hace 25 años atrás a un colmado y tú no encontrabas un conflet. Yo era muy chiquita en esa No, época. sí, ¿verdad? Tú no lo encontrabas. Eso estaba en determinados supermercados. Y era una demanda de un grupo muy focalizado de altos niveles de ingresos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que con la expansión de los dominicanos en Estados Unidos, una forma de transferencia y de remesar recursos era a través de tanques de comida. Le enviaban arroz, Lo que había conflé, lo que había. Y eso fue cambiando los estilos de consumo. Hoy tú vas a un colmado y te venden un vasito de 10 pesos de conflé. ¿Qué significa eso? Así, que ha habido una lo venden en transformación. detalle. Sí, En al detalle. detalle. Ah. Hay unas fundas Entonces, grandes. y te lo venden Te en lo venden al detalle. detalle, como si fuera la leche del problema. Así la de es. aquel. Fíjate Ok. tú, ese elemento tan simple te dice a ti cómo ha habido Cambia los hábitos. un cambio de hábitos. ¿Pero por qué? Porque se aceleró una cantidad de dominicanos, incluso de pobres, en zonas muy pobres, se han ido a España, se han ido a Suiza, se han ido a Estados Unidos y le van Antonio. enviando. Y eso es un elemento importante que acelera Antonio, los procesos de demostración de Sin consumo. embargo, las diferencias en las economías, porque hay diferencias Claro. en toda la economía del mundo. Claro. Siempre hay un sector que es rico, súper rico. Eso es así. Sin embargo, las diferencias sociales se entienden en las economías cuando esas diferencias tocan lo esencial. Claro. Derecho a la alimentación, el transporte, el trabajo, a la, qué sé yo, a la vivienda, salud, a la salud, esa cosa. Pero en las ciudades, o en los países donde usted tiene derecho a un sistema de salud que lo Claro. atiende, a usted no le importa que Bill Gates tenga Así es, todos los millones así del es. mundo. Es más, Sí, usted quisiera tener un hijo tipo Bill Gates. Claro. Entonces, ¿cómo resolver en esta sociedad? Porque evidentemente el país parece tener condiciones suficientes para estar mejor con lo que tiene. Claro, claro. Es decir, ¿cuáles son las reformas que tenemos que Mira, yo plantear? creo que nosotros tenemos, en primer lugar, que hacer una reforma en los servicios básicos de salud, de educación, y que esos servicios no solamente sean de calidad, sino que sean también universales. Llega un momento, tú te vas, por ejemplo, a los países donde han logrado un cierto nivel, vamos a decir, no de igualdad, sino que por lo menos las diferencias sociales son mínimas y las diferencias en los niveles de desigualdad también son mínimas. Todos los servicios importantes que tienen que ver con derechos son servicios de carácter universal, no son servicios focalizados. Tú vas a Finlandia, tú vas a Suecia, tú vas a esos países escandinavos y tú te darás cuenta de que hay verdaderamente un acceso y una igualdad. Bueno, claro, pero eso ahí- tiene una contraprestación. Pero por ahí hay un modelo. Usted posiblemente voy. paga más del 60% Ahí de su voy. salario, se queda Ahí en voy. la parte impositiva. Entonces- pero ese es su modelo. Claro, claro. El tema aquí es, y para seguir, por ejemplo, Sí, sí. Con la salud. Yo tengo la impresión que la República Dominicana tiene una infraestructura hospitalaria envidiable. Tú sabes una cosa, Estructura, sí. Percio. Sin embargo, nos falta la gerencia para Claro, hacer claro. que esos Pero, servicios. pero la gestión es parte también Claro, es parte de todo ese proceso Claro. del modelo. Porque, tal y como tú has dicho, por ejemplo, la infraestructura hospitalaria que tiene la República Dominicana. Posiblemente no tenemos- la tiene en Argentina, ¿eh? Posiblemente tenemos más de lo que necesitamos. Pero claro, Bueno, claro. Sin embargo, no Claro. carecemos de la gestión. Claro. Pero la Y te misma, voy a dar- la misma infraestructura viene para el sistema de educación. Vamos por el mismo Claro. camino. Y te doy un dato. Mira, nosotros tenemos más infraestructura hídrica en términos de presas, canales de riego, que toda Centroamérica completa. Oye bien. O sea, Y infraestructura. Y hay comunidades como la eh, mía que tiene Atillo, de la presa de Atillo, y no tienen un acueducto. pero Sí, así pero- mismo pero es. esas Pero son lo que las te quiero excepciones, esas decir. son las cosas Claro. excepcionales. Mira, nosotros
Eso ha sido parte del progreso de la República Dominicana. Una cosa es el progreso, otra cosa es el desarrollo, porque el progreso tiene que ver con actividades, una expansión de la infraestructura. Este país realmente tiene, en términos Incluso de infraestructura, en toda la materia infraestructura. de infraestructura vial estamos como 5 o 6 de América. Claro, somos de los primeros, casi de los primeros. Y tenemos un buen parque vehicular. También. Pero nos matamos Pero muchísimo, ¿verdad? ahí viene un desorden, viene el desorden el en la caos. gestión, el caos. ¿Qué ocurre con eso? Que debe haber también transformaciones institucionales. ¿Cuál es la principal obra de este país? La organización. No, yo creo que la... No, ¿Eh? yo pienso que la principal falencia en este país es la falta de organización. Ok, es decir, esa O sea, es la obra. Esa es la obra y- maestra. La y principal obra que necesita el país. Claro, la Gestión. principal reforma, la reforma institucional. Pero no Incluso, parece ser un tema de ningún proyecto bueno, político ¿tú sabes en por este qué? momento. ¿Tú sabes por qué? Porque eso toca realmente una transformación del Estado dominicano, profundamente. Mira, te voy a decir una cosa. En términos del territorio, nosotros somos un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Y hay una distorsión muy fuerte. Tenemos ¿cuántas provincias? 32 provincias. Tú vas a países con una extensión como Brasil, como una extensión como Rusia, como una extensión como China, como una extensión como México, y tú no vas a encontrar esa división territorial. Eso es un problema. Claro. Eso es un Pero problema. es un problema político primero. No, y de los bolsillos. Claro, Y de pero gestión primero Y de económica. gestión. y de gestión porque se ¿Tú hizo entiendes? político a favor de ustedes. Claro. Aquí se dividieron Tú todos tienes esos casi pueblos y 500 municipios. gobiernos municipales aquí Claro. nomás. Entonces, estamos hablando sencillamente de cuántos municipios, más de 155 municipios, más de 245 distritos municipales. Sí, hay como 500, más de 500 Así gobiernos es. municipales. Mira, eso significa que cada grupo Eso de es ingobernable. tiene jipeta, tiene pistola, No, tiene no, no. asistencia, Y cada tiene uno pone en su Seguridad, territorio una regla diferente. una regla diferente. Entonces, por poner un ejemplo, yo creo que eso quizás no se transforme porque tiene un altísimo costo político. O sea, los actores políticos no se van a embarcar en esa situación. Ahora, hay otras reformas que yo creo que se deben atacar. Por ejemplo, bueno, la duplicidad de las instituciones públicas. Tú tienes que ir adecuando el Estado dominicano. El Estado dominicano ya no debe ser un Estado gigantesco, sino un Estado que sea mejor en su regulación. Y eso es importante porque eso es lo que le permite a los actores que van Bueno, a producir. pero organizado, posiblemente el Estado es más fuerte de lo que es hoy. Claro, o sea, tiene Porque más impacto. Ahora lo que tiene vive abrumado. Abrumado, entonces no sabe qué hacer. Yo tengo Sí. una inquietud y le paso balance Claro. a todo lo que hemos hablado en esta conversación. Entonces vamos muy bien a nivel de números, marcamos por encima de economías como las chinas, para poner un ejemplo, y los préstamos, ¿hasta dónde nos van a llevar? Mira, lo del crecimiento no se discute, ahora vienen los problemas particulares. ¿Qué ha ocurrido durante toda esta última década? Ha habido un ciclo de dinero fácil, de dinero barato, hay que verlo así. La gran mayoría de los países se endeudaron, no solamente la República Dominicana, el mundo está endeudado. ¿Por qué? Bueno, a partir de la crisis del año 2008, las tasas de interés son bajitas, se requería animar la economía mundial, todo el mundo tomó prestado, por ejemplo, la República Dominicana está presentando déficit del presupuesto desde el año 2008. Y eso significa que el déficit sencillamente se traduce en deuda. Y ese endeudamiento se fue incrementando. En algún momento, una vez se sale de ese proceso ya, entre comillas, de la crisis financiera a nivel internacional, se debió de recoger esa parte. Pero la República Dominicana siguió endeudándose. Hoy la deuda pública está, la relación deuda-PIB en un 50%. Ahora, el problema no es ese. El problema es que la deuda tú la pagas con pesos. Tú tienes que buscar los pesos para buscar los dólares. Y eso tú tienes que ponerlo en el presupuesto. De manera, y tú tienes una estructura tributaria en la República Dominicana que no es la más eficiente porque hay un componente, como decía Percio, de muchos informales que no están registrados de forma directa. ¿Y qué ocurre? Que cada vez más, cuando tú aumentas la deuda, hay un porcentaje que tú lo dedicas del presupuesto al pago de intereses y al pago de amortizar deudas anteriores. Eso es un problema. En un humano eso es quiebra. No, eso es un problema serio de riesgo. En un ser humano ¿verdad? con esa actitud de que la deuda esté más alto que lo que pueden ingresar,
está en quiebra. Porque mira cuál... ¿No pasa en el Estado así? No, claro que sí, pero mira qué ocurre. En una persona que se endeuda mucho y sus niveles de ingresos crecen, quizás el banco te dice, mira, sus niveles de ingresos están creciendo, yo le puedo prestar más. El problema viene cuando esa persona que tú dices, sus niveles de ingresos disminuyen, y entonces tú te quedas con la deuda. El gran riesgo que tenemos nosotros en esta economía es que ya este año 2019, entramos, Percio, en un ciclo del crédito caro. Pero yo creo que y ciertamente lo he dicho correcto, el mundo está endeudado por todos lados, se cogió mucho cuarto, pero yo pienso que los gobiernos democráticos han tenido una gran irresponsabilidad en eso. Sí, claro. Primero porque han comenzado a distribuir lo que no tienen. Los presupuestos deficitarios, Claro. porque el presupuesto deficitario es deuda. es deuda, tú tienes que, o a través de déficit o de préstamo per se, tiene que financiarlo. E incluso hemos eliminado la cultura del ahorro. Claro. Aquí no se promueve el ahorro. Aquí Porque no da. todo el mundo, no es que no da, es que hemos hecho una cultura de que nadie quiere trabajar para conseguir las cosas. Hemos construido una sociedad donde la gente quiere lo suyo ahora, de inmediato. Entonces, volvemos a y que evidentemente, por casa, porque ¿quién comenzó a darnos el claro, ejemplo del endeudamiento? El propio Estado. Pero por eso te digo, es decir, la sociedad que estamos creando es una sociedad de derechos, no de responsabilidad. No de Así deberes. es. Y en una sociedad, en esos dos elementos, primero la responsabilidad y el derecho se desprende de eso. Es decir, las naciones que tienen una estabilidad construyeron una nación para eso. Claro. Pero primero tuvieron que picar la piedra. No, claro, un sacrificio. Yo siempre he dicho lo siguiente, vivimos en un entorno donde la gente vive totalmente con publicidad, bombardeado, y yo creo que el mejor discurso que es equivalente al ahorro es que la gente gaste bien y que los países gasten bien. Cuando un país gasta bien, está gastando sobre la base de objetivos y prioridades. Y cuando tú gastas sobre la base de objetivos y prioridades, tú estás ahorrando, tú estás siendo muy eficiente. Sí, pero cuando tú... Eso es importante Cuando tú porque... promueves el ahorro, claro. le está educando a la gente a no gastar lo que no tiene. Claro. Pero cuando tú inauguras todos los días, me está diciendo a mí que haga todo lo contrario. Pero perdón. Si tú inauguras con un presupuesto estable, Claro. Sí, es estable, pero ¿y cuándo es el presupuesto? Pero yo creo que son cosas sinónimas. Cuando la gente tiene esa prioridad y sabe que lo importante es gastar en lo necesario, yo creo que eso es la otra cara de la moneda, es que hay un ahorro importante. Entonces, muchas veces nosotros, porque no es tan fácil, vamos a decir, obviamente hay que enviar esa señal de autoridad, de que no se puede gastar más allá de situaciones. No, pero el Estado se puede endeudar. El tema Lo puede hacer, obviamente. El tema es que el Estado, cuando se endeuda, tiene que saber que está invirtiendo es como adelantando una inversión, Claro. pero tiene que saber que esa inversión le tiene que generar para pagar esa deuda. No, mira, la deuda y aquí hemos estado financiando los gastos corrientes. Así es. Por ejemplo, que es lo que se consume si no tú te devuelve. pones a analizar todo ese que ya, bueno, fue un buen negocio en un momento determinado que hizo el Estado con la compra de Petrocaribe. Pero ese endeudamiento, la deuda, ese endeudamiento que llegó a los 4.000 millones de dólares, básicamente se fue en gasto corriente. Fue un mal negocio coger Petrocaribe. Fue un buen negocio pagarlo. Pagarlo. Entonces, pero... Porque ahí lo que hicimos fue que no comimos los cuartos. Claro. Entonces, de hecho, si tú te endeudas y la deuda es un pasivo. Claro. Y si tú haces una inversión y tú creas un activo, ese activo te borra el pasivo. Sobre esa lógica, el endeudamiento no es un irnos a las vías fuerte. fáciles termina complicando. Así es. Si el PLD sale del gobierno y viene otra organización política que no lleve la misma ideología económica, ¿hacia dónde va la República Dominicana? Mira, el mismo presidente de la República en un momento determinado habló del tema del endeudamiento, un discurso, dijo que el presidente que, si no se resuelve ese problema, y el presidente o cualquier otro que viniera, se iba a encontrar con un gran problema. Y esa es la realidad. Yo lo que creo es que el que venga, sea quien sea, tiene que acometer reformas en la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir, la economía seguirá creciendo, pero estos problemas que ya son de economía
mínimamente maduras, que ya han crecido mucho, que lo que la gente demanda son reformas institucionales, porque mucha gente se ha ido fuera a estudiar, muchos chicos han regresado, están en las redes sociales, todo eso son mecanismos de denuncias constantes de cosas, y eso yo creo que requiere de un Estado que sea mucho más disciplinado, Bueno, aquí un en Estado institucionalmente más eficiente. En 1990, ahora fue en 1990, Claro. que Balaguer con el Pacto de Claro, Solidaridad de Económica solidaridad. hizo un proceso de reforma, se reformó el Código laboral, el Código Laboral, el Código Tributario. el sistema financiero, el sistema fiscal, se hizo Arancelario, aduanas, sí, aduana. los aranceles en aduanas. Todas esas reformas se hicieron en un momento. Claro. Pues entonces hay tanta gente que imita a Balaguer en la política que también, si esas reformas son necesarias, No. podría imitar. No, es que pero llega los países permanentemente Claro. necesitan reformas. Necesitan reformas. Pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que necesitamos una reforma en la República Bueno, en Dominicana? este sobre caso todo la hace fiscal? ¿hace cuánto? 10, eso 18, 28 años. casi 30 Casi años. 30 años. Casi 30 ¿Y años. cuánto tiempo en los últimos tiempos llevamos diciendo que hace falta y pidiendo? Mira, o sea, cada 10 años, que básicamente son digamos un hay ciclo, un llamamos ciclo, yo creo que debe haber una revisión de la sociedad dominicana. Claro. Porque es que cambia, hay nuevas generaciones, la tecnología es constante, es un cambio permanente y eso verdaderamente incita a las transformaciones Antonio, que se dan. finalmente se dice que la economía dominicana pudiera crecer alrededor de un 5% Claro, este claro. año. Lo que entre 5 y 7, 5 sigue siendo bueno Sí, para claro. cualquier economía. Sin embargo, los chinos parece que van a tener una desaceleración. Eso es lo que se prevé. No, los Incluso chinos... como parte sí. de su guerra con Estados Unidos. Mira, China, las previsiones que hay con China es que China, bueno, terminará creciendo un 6.6, pero las previsiones que hay es que terminarán creciendo este año alrededor de un 6%. Eso es lo que se prevé, producto precisamente de este conflicto. Pero yo creo que los chinos y los norteamericanos se entenderán. Yo creo que son dos economías, de una forma u otra, que se necesitan. Mientras los chinos prácticamente tienen un superávit comercial con los norteamericanos que sobrepasa los 375.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando los norteamericanos emiten deuda, los chinos son los que la compran. Muy bien, Antonio. Entonces eso es un problema. Gracias por estar con nosotros. No, a Les ustedes. deseamos un excelente año. Igualmente, igualmente. Gracias, muy bien. Igualmente. A ustedes muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana en otra entrega de Matinal. Feliz resto del día.